En este video descubriremos la historia y el arte detrás del busto de Nefertiti, del escultor Thutmose. Acompáñanos. El busto de Nefertiti, creado alrededor de 1345 a.C. por el escultor real Thutmose, es una de las obras más icónicas y enigmáticas del arte egipcio antiguo. Descubierto en 1912 en el taller de Thutmose en Amarna, este busto representa a la reina Nefertiti, esposa del faraón Akenatón. Con su elegancia, realismo y perfección formal, el busto no solo captura la belleza física de Nefertiti, sino que también encarna los ideales estéticos y espirituales del periodo de Amarna. Thutmose representa a la reina con un rostro sereno y majestuoso, coronado por un tocado azul cilíndrico que realza su perfil y su cuello alargado. La postura de Nefertiti, ligeramente inclinada hacia adelante, sugiere una actitud de dignidad y autoridad, mientras que su mirada dirigida hacia el horizonte transmite una profunda conexión con lo divino. La expresión y la postura enfatizan la belleza de la reina y también crea una sensación de presencia y vitalidad. Thutmose utiliza fragmentos suaves y curvos para modelar el rostro de Nefertiti, lo que añade una sensación de fluidez y movimiento a la escultura. Los detalles del tocado, tallados con gran precisión, contrastan con la suavidad de la piel y los rasgos faciales, reforzando la elegancia y la armonía de la obra. La composición no solo captura la atención del espectador, también subraya la importancia de Nefertiti como figura real y divina. El busto está tallado en piedra caliza y recubierto con una capa de estuco que permite un modelado más fino y detallado. Thutmose utiliza este material para capturar la textura de la piel, los pliegues del tocado y los detalles de los rasgos faciales con un realismo que anticipa el naturalismo del arte posterior. El artista aprovecha las propiedades reflectantes del material para crear sombras y reflejos que varían según el ángulo de observación. Este juego de luces y sombras no solo realza la textura y la forma del rostro, sino que también añade una capa de profundidad y realismo a la escultura. La piel de Nefertiti, tallada con suavidad y delicadeza, contrasta con la textura más rugosa del tocado, impregnando la sensación de realismo y elegancia. Uno de los aspectos más destacados del busto de Nefertiti es su mirada serena y su expresión majestuosa que captura la esencia de su papel como reina y consorte real. Thutmose logra transmitir una sensación de introspección y espiritualidad que va más allá de la representación física. El tocado azul que representa la corona de Nefertiti es un símbolo de su estatus real y su conexión con lo divino. Los detalles del tocado, como las bandas doradas y los motivos decorativos, le añaden significado y espiritualidad. Este enfoque simbólico es típico del arte egipcio, que buscaba explorar temas religiosos y políticos a través de la representación de la figura humana. El busto de Nefertiti fue creado en Egipto, cuando el faraón Akenatón estableció el culto a Atón, el disco solar, como la principal deidad del reino. Nefertiti, como consorte real, jugó un papel crucial en este cambio, y su representación en el busto refleja los ideales estéticos y espirituales del periodo de Amarna. A través de esta obra, Thutmose logra capturar la belleza y el alma de Nefertiti. Si te ha gustado este recorrido por la escultura y el arte, apóyanos con un like y suscríbete para estar más al tanto de nuestras próximas publicaciones. Hasta el próximo video.